es el tercer encuentro, la tercera jornada del ciclo Perón Vive, organizado por la Vicegobernación de la provincia y el Ministerio de Cultura y Comunicación, que pretende conmemorar los 40 años de la muerte del general Perón, y en ese marco, digamos, la vigencia, la actualidad de su pensamiento y la política que nos legó a los argentinos y a la nación toda. En esta oportunidad vamos a desarrollar, digamos, la charla bajo la temática Las vidas del peronismo, que tiene que ver con esto, con las tantas veces anunciadas muertes, extinción o desaparición del peronismo, sumadas a las no tantas derrotas políticas que el movimiento ha atravesado en su larga historia. Continuamos el 8 de agosto en Gualeguaychú con la presencia de Eric Calcaño. El 15 aquí nuevamente en Paraná, y Concordia en Paraná con Federico Bernal, que es director del Observatorio de Políticas Estrategias de Infraestructura y Energía. Nos va a hablar sobre la energía del proyecto nacional. Y en Concordia van a estar presentes Osvaldo Papaleo y Graciana Peñafort, que nos van a hablar sobre el proyecto nacional y los medios Contreras. El ciclo continúa hasta bastante entrado el mes de noviembre, con la participación, entre otros, de Aldo Ferrer, Roberto Baschetti, Julián Licastro, Juan Carlos Dante Gullo y Javier Urondo, Daniel Santoro, Víctor Laplace, Mari Sánchez, Martín García, Artemio López, Julio Uren, Tata Cedrón y su cuarteto, entre otros. Bueno, buenas noches, compañeros. Como estamos entre compañeros, no voy a hacer discriminación entre dirigente y no dirigente, estamos todos iguales. Si pueden prender la luz de la sala, mejor, porque así nos vemos todos las caras, que entre compañeros mejor vernos las caras. ¿Se puede prender? Creo que va a ser mejor charlar con las luces prendidas. En primer lugar, le estoy muy agradecido a los compañeros como Pedro, como la Blanquita, como todos ellos que siempre nos acogen con tanto cariño. Y hoy vamos a hablar del Perón vigente. Y hablar del Perón vigente es tener la capacidad de poder irnos a la historia para poder demostrar el presente, para poder decirnos a nosotros mismos que los procesos políticos, como el peronismo, al cual se le ha negado capacidad de construcción de pensamiento, por ejemplo, de eso va a hablar obviamente Horacio, yo no me voy a meter con el pensamiento demasiado para no pisar los callos, pero siempre los peronistas nos dijeron que no teníamos capacidad de construcción de pensamiento. Ahora yo me pregunto, y le pregunto a todos los compañeros siempre, y a los que no son compañeros, a los gorilas se los pregunto más: ¿puede un movimiento nacional, popular, transformador y revolucionario persistir 70 años de historia de una nación, de un pueblo, de una Argentina siempre vigente si no tiene bases políticas, doctrinarias e ideológicas firmes? Esto es imposible de contestar de otra manera que no persiste nada que no tenga bases absolutamente consolidadas, y que no solamente estén consolidadas, sino que estén arraigadas en el seno del pueblo argentino. Por eso la recuperación de identidad que hablaba el compañero vicegobernador no es un tema menor en la historia del peronismo, porque Perón vive no solamente en aquello que nos dejó como legado histórico, porque lo podemos recordar a Perón de muchas maneras. Lo podemos recordar al Perón que cede su sueño militar para ser un soldado del pueblo en la noche del 17 de octubre. Podemos recordar al Perón conspirador del GO tratando de conseguir el poder. Podemos tener la visión del Perón presidente electo, o podemos tener la visión del Perón conductor,
Podemos tener la visión del Perón y Evita, una visión indisoluble, única. Podemos tener la visión de ese Perón estadista, ese Perón que impide el derramamiento de sangre del 55, el Perón no vengativo del 51, cuando no se niega a fusilar a Menéndez y a Lanusse después del golpe del 51. Podemos recordar a Perón en el exilio, en su máximo nivel de conducción estratégica, el Perón planificador estratégico extraordinario. También podemos recordar al Perón filosófico, o podemos recordar al Perón que escribió el diccionario argentino mapuche en su primer diccionario, porque era hijo de indio y se había criado con los paisanos. Ese Perón, que después escribe apuntes de historia militar, es un Perón que estudia de los griegos hasta Napoleón, prácticamente todos los ciclos históricos y todos los procesos sobre los cuales se asienta una conciencia, como él denomina en conducción política, que conforma el conjunto de ideas que conforman la base doctrinaria del peronismo. Esto de que lo hace un movimiento nacional, popular, cristiano, reconociendo aquellas bases, es lo que el Perón lo identifica. Pero a Perón lo identifican muchas más cosas, porque parece que hay alguna memoria frágil, porque Perón, obviamente, era un hombre que, si bien tenía su concepción de poder, también fracasa en las jornadas previas al 17 de octubre. Y tanto así que le escribe esa famosa carta y tierna, Evita, negrita, nos vamos al interior, bueno, ya vendrán nuevos tiempos. ¿Y quién lo erige en conductor? El pueblo. El pueblo es el que emerge al Perón. Yo les voy a contar una pequeña anécdota. Como Pedro me había convocado para hablar de sanitarismo, tengo que meter a Carrillo acá porque si no me matan mis colegas. Entonces, les voy a contar una pequeña anécdota que no sé si la conocen todos. Pero cuando Perón lo llevan detenido el 14, el 15 de octubre a Martín García, él ya era amigo de Ramón Carrillo, que era el jefe de cirugía neurológica del Hospital Militar Central. Y ahí acuerdan una cuestión que tiene que ver después con el 17 de octubre. Porque Perón dice que se siente mal en la isla Martín García, hace que tose. Creo que se ponía secante en los pies para que le suba la temperatura, como cuando nosotros éramos chicos no queríamos ir a la escuela, ¿se acuerdan esas cosas? Bueno, los chicos más jóvenes no saben de estas picardías, pero, porque no hay más secante además ahora con internet. Bueno, pero entonces Carrillo le manda un médico a la isla Martín García y le hace una placa en la Martín García y se la cambia porque había llevado una con un bloque neumónico, estaba con una enfermedad neumónica, una neumonía, le había llevado escondida y cambia la placa. Entonces, pero el médico, que ya iba informado, el médico sabía que cambia la placa, era un compañero, dice, hay que llevarlo inmediatamente a Buenos Aires. El 16 de octubre Perón vuelve a Buenos Aires y ahí es cuando se empieza a armar el 17 de octubre, cuando la gente se entera que Perón está nuevamente en el hospital militar internado por una neumonía. Todos vimos la película del Perón del 17 de octubre anoche, me parece que habló sin neumonía, habló absolutamente en forma expresiva. Bueno, fíjense ustedes cómo la historia del peronismo hace de estos hechos aparentemente menores, cotidianos, los que vive la militancia, hechos que van impregnando la memoria. Porque durante mucho tiempo se dijo que, por ejemplo, Ramón Carrillo era fascista. El negro era negro, Ramón Carrillo era negro. Y sin embargo, después uno investiga la historia y resulta que Ramón Carrillo se había criado con Homero Mansi. Habían criado juntos en la Niña Tuya. En Santiago del Estero habían ido a la escuela primaria. Y cuando él vuelve de Alemania, y de ahora vuelvo con Perón, resulta que ya estaba Forja en funcionamiento, con Homero Mansi, Jaureche, Carolina Ortiz. Así que mire si tenía elementos para hacerse amigo de Perón. Estas cosas escondidas de la historia. Pero yo les quiero hablar de otra cosa, que me parece más importante, que tiene que ver con el Perón ya en el gobierno, que accede al gobierno derrotando prácticamente toda la oposición junta en la Unión Democrática y que podría haberse quedado a gobernar. Y sin embargo, no solo se queda a gobernar. Él, al año siguiente de estar gobernando, le dice al pueblo argentino
esto que yo les prometí en la campaña, esto que estuve haciendo de la Dirección de Trabajo y después Secretaría de Trabajo, esto es lo que vamos a hacer en el plano económico-social. Y saca el primer plan quinquenal. Ese primer plan quinquenal donde decía al pueblo argentino, desde cómo iban a ser las cárceles, hasta dónde, cómo iban a ser las escuelas, desde cómo iban a tener los lugares de turismo hasta cómo íbamos a construir las viviendas y qué dignidad tenían que tener la vida. Un libro así, que algunos lo tendrán porque en el año 50 se reedita con tapa dura, que algunos lo tienen, ¿no es cierto? Y que constituye un ejemplo de cómo Perón, en vez de quedarse y hacer discurso tras discurso, solamente dice, bueno, esto es lo que vamos a hacer. Este es mi compromiso, junto con Evita, del primer plan quinquenal. Se podría haber quedado tranquilo con eso, pero no, porque le dice a los compañeros, muchachos, si estamos haciendo una revolución, esta revolución hay que institucionalizarla. Esta revolución hay que institucionalizarla. Por lo tanto, si la tenemos que institucionalizar, tenemos que dar una respuesta político-institucional. Y ahí viene la Constitución del 49. La primera constitución social en América Latina, de la mano de Sampay. Así como tuvimos a un Carrillo con la primer medicina social de América Latina, tuvimos a un Sampay que incorpora el constitucionalismo social. Y acá quiero hacer un homenaje muy sentido a mi amigo y compañero con el cual estábamos trabajando una nueva constitución para estos tiempos, Alberto González Arzac, para quien pido un aplauso, que se nos acaba de ir. Se me pone la piel de gallina porque lo quería mucho a Alberto. Y además porque estábamos desde hace 2 años, 3, trabajando la idea de que acá no puede haber más reformas constitucionales. No puede haber más reformas constitucionales. Sobre una matriz del siglo XIX no hay capacidad de construir el siglo XXI. O somos capaces en el próximo tiempo político que vamos a vivir y que va a ser nuestro, y no les quepa duda que va a ser nuestro, ese es el tiempo político de la reforma de la nueva Constitución justicialista del siglo XXI, que tiene que ser la que apunte a aquello que fortalezca el modelo social solidario que tenemos en construcción y que todavía tenemos muchísimas demandas pendientes. Entonces ese Perón, con esa Constitución del 49, incorpora los derechos del trabajador. Yo les pido que lean, vean por video, ahora que estamos en la tecnología, el CD número 2 o 3 de Fabio, de Sinfonía de un Sentimiento, donde Perón anuncia en voz propia los derechos del trabajador. Yo les voy a contar una anécdota. Hace poco, hace 1 año y medio, 2, se le hizo un homenaje a Fabio, a mi amigo Fabio ahí en la CGT, cuando todavía Moyano estaba de este lado. Porque el movimiento organizado es peronista. Después los dirigentes se va cada uno para su lado. Bueno, es una cuestión menor, digamos. Pero se le hace un homenaje a la CGT. Entonces Fabio, que ya estaba con el Parkinson, pobrecito el turco, el paisano querido, dice, decirle a Moyano que ponga este CD de la Sinfonía de un Sentimiento, así mientras la gente espera no se aburre. Bueno, era justo, había editado los derechos del trabajador. Yo les puedo asegurar a ustedes que cuando se apagaron las luces y empezaron a aparecer la voz de Perón y los derechos del trabajador, los dirigentes desaparecieron, porque nos da vergüenza todavía lo lejos que estamos de esos derechos del trabajador de 1949. Nos falta todavía construir las bases, no solamente legales, sino de dignidad, de higiene y seguridad y de salud de los trabajadores y de derechos del artículo 14 bis de la Constitución, de participación en la ganancia, que estaba proclamando Perón a viva voz en la Constitución del 49. Pero Perón tampoco se queda ahí. Perón sigue su derrotero de tratar de fijar en la conciencia del pueblo argentino un elemento central de aquello que tiene que ver con el cuerpo ideológico de cualquier proceso político. Y convoca al Congreso de Filosofía de Mendoza. Después le va a hablar más Horacio seguramente de esto. Yo quiero decirle solamente que fue el segundo congreso en importancia a nivel mundial del siglo XX. Vinieron los mejores filósofos del mundo y lo cerró Perón con aquella disertación magistral que después fue compilada en forma de libro, que fue La Comunidad Organizada.
Ese Perón que nos deja ese testamento es el mismo Perón que 2 años después, cuando vuelve a ganar las elecciones, saca el segundo plan quinquenal. ¿Por qué saca el segundo plan quinquenal? Porque hay nuevos escenarios y en los nuevos escenarios requieren nuevas respuestas. Como hoy requerimos nuevas respuestas después de los escenarios del 2003, porque hoy hemos conseguido la ampliación de derechos, la incorporación de masa de desocupados al mercado del trabajo, hemos recuperado la cultura del trabajo y hoy las demandas son diferentes a las del 2003. Por lo tanto, hoy tenemos que tener respuestas 2014 a las demandas de este nuevo escenario, de este nuevo proceso político que por suerte y gracias a Dios hemos vivido y que muchos de nosotros no esperábamos vivir. Tenemos que decirlo con sinceridad, sobre todo los viejos como yo, los dinosaurios, tenemos que decir, muchachos, no esperábamos vivir esto. Estos últimos 11 años han sido una caricia al alma, han sido una caricia a nuestros compañeros que no están, ha sido una reivindicación histórica a nuestros mártires, a nuestros desaparecidos, a nuestros héroes, a nuestras madres y abuelas de Plaza de Mayo. Ha sido una reivindicación profunda de nuestra historia. Y no es casual, no es casual, no es casual el tiempo político que estamos viviendo en América Latina. Perón nos enseñó que la política es la política internacional. Eso nos enseñó Perón, siempre nos dijo. La política acá es cabotaje, decía él, ¿no? Con esa picardía que guiñaba el ojo, lo de acá es cabotaje. Entonces, con esa picardía, pero también con esa convicción, Perón inaugura un tiempo histórico que hoy le hubiese gustado conducir. Yo me imagino a Perón en el UNASUR. Chávez, Néstor, Lula. No al ALCA, al carajo, diciéndole en Mar del Plata. Eso era Perón cuando intenta interpretar el ABC con Getúlio Vargas y Ibáñez del Campo en Chile. El ABC. En ese momento, incluso las Fuerzas Armadas que él conducía, sus hipótesis de conflicto eran Brasil y Chile. Y él inventa el ABC. Y además Perón nos deja un legado que tenemos que recuperar. Y esto va para el Instituto Schiavoni, para Cacho, va para el Instituto. Perón tenía una visión muy clara de la Argentina bicontinental. La Argentina continental americana y continental antártica. Esa Argentina antártica que fue desapareciendo de los mapas de la escuela en los últimos años. Por eso crea en 1950 el Tratado el Instituto Antártico Argentino. Y hace el primer convenio. ¿Con quién lo hace? Con Chile lo hace. ¿Por qué lo hace con Chile? No solamente por el ABC, lo hace por Chile porque Chile estaba infiltrado por los ingleses en una combinación junto con Malvinas para quedarse con el Antártico. O no nos pasó en la guerra de Malvinas. Pero justamente Perón se anticipaba a los tiempos. Estuvo a borde del conflicto por Malvinas Perón, pero le pareció más importante desalojar a los ingleses del Estrecho de Magallanes, que estaban ahí en Ushuaia, entre Punta Arenas y Ushuaia y Río Grande, y desalojarlos del canal de Beagle, con el Tratado Antártico y compartiendo las bases antárticas con Chile. Fíjense ustedes, esto es estrategia, esta es la política internacional. Pero para los que creen que esto es simplemente algo, por eso yo cuando digo hoy, no se puede ser peronista en la Argentina, ser parte del proceso nacional, popular y transformador que estamos viviendo, emancipador, que estamos rompiendo la sumisión de años de neoliberalismo y oponerse al UNASUR, oponerse a Chávez, oponerse a la CELAC, oponerse a la confrontación de la patria grande, que ya la imaginó Artigas. ¿O no lo vamos a festejar el próximo 15, en abril del año que viene, el 2015, en la primer constitución argentina, acá, en esta tierra, entrerriana, cuando forma la Liga de los Pueblos Libres el general Artigas? Esto es parte de la historia. Nosotros deberíamos haber sido siempre patria grande. Y Perón imaginaba la patria grande. Por eso imagina el Atlas. El Atlas era la Asociación Latinoamericana de Trabajadores. Porque así como la columna vertebral del movimiento nacional del peronismo era el movimiento obrero, lo imaginaba para América Latina. Pero también lo imaginaba Perón,
en el movimiento estudiantil, cosa que algunos ignoran. Y esto lo relata muy bien García Lupo en su libro Fidel Castro, el Che y Perón, uno de los últimos libros que sacó el viejo García Lupo, donde comenta la historia de la reunión de Bogotá, de los centros estudiantiles universitarios que convoca Perón y lo financia. Digo para que sepamos, la política internacional. El canciller Bramuglia va centro de estudiantes de América Latina y convoca una conferencia de centro de estudiantes en Bogotá. Bogotá estaba convulsionada. El que va por Cuba, ¿saben quién fue? Fidel Castro, pagado por Perón, por Bramuglia, y fueron a Bogotá. Con una desdicha, el día que se inaugura el Congreso de Colombia, lo matan a Eliseo Gaitán y ya se arma el Bogotazo, y todas las delegaciones se tienen que refugiar en la Embajada Argentina, que tienen que ser rescatadas por el peronismo. Esto pasó en la historia, estaba oculto, la mayoría de ustedes no lo conocían, y de ahí viene una relación de Fidel con Perón que después en el tiempo se va a profundizar y se va a hacer muy estrecha, tanto así que después podemos contar algunas anécdotas más. Pero ese Perón que va institucionalizando, va viendo la política, que no quiere derramar sangre, que es derrocado incluso por parte de la nueva burguesía que forja, porque esto también hay que decirlo, la nueva burguesía argentina forjada por Perón, en el proceso de industrialización y transformación más profunda. No se olviden ustedes que en el año 52 fabricábamos aviones a reacción. Es verdad que los motores eran Rolls-Royce, no eran nuestros, pero ya los teníamos acá y ya podíamos empezar a copiarlos. 30 años después, exactamente en el 82, fuimos a pelear a Malvinas con turbohélice. Y esa degradación nacional no se la debemos justamente al peronismo, se la debemos a los golpes militares, a los reaccionarios, a los conservadores, a los gorilas y a los antiperonistas. A ellos le debemos esa retrogradación en el ámbito científico-tecnológico. Por eso yo me enorgullezco hoy de lo que estamos haciendo en el ámbito científico-tecnológico. Porque el siglo XXI va a ser el siglo del conocimiento, porque hoy estamos construyendo un avión del UNASUR que no tiene una sola tuerca que sea extrarregional. Porque hoy estamos desarrollando conceptos de defensa que no tienen que ver con nuestros vecinos ni nuestros compatriotas de la patria grande. Al contrario, con los compatriotas de la patria grande estamos desarrollando los sueños de que no haya más fronteras, de que no haya más pasaporte, de que transiten los hombres y las mujeres, que se acrediten las profesiones, que compartamos las ilusiones y compartamos los sueños, como hicieron los padres fundadores, San Martín, Bolívar y Artigas. Esto es lo que queremos, y esto va a ser difícil porque la globalización nos instaló en la cabeza a través del neoliberalismo, que estamos todos en un mismo barco. Y resulta que en la globalización pasan las mercaderías, en la globalización pasa la información. Si te levantás a las 4 de la mañana, sabés cómo cerró Tokio, los tipos que se dedican a la bolsa. Se pasa todo. ¿Qué es lo único que no pasa? Los hombres. La humanidad está fuera de la globalización. Los hombres son los únicos que no pueden pasar. Y el peronismo tiene un mensaje para la humanidad. Nosotros somos los inventores no de un huevo redondo. Somos aquellos que Perón, frente al Tratado de Yalta, cuando se dividían el mundo como si fuese una timba, y Stalin decía, mirá que yo me quedo con Crimea, sí, pero yo me llevo Filipinas, le decía Rubén. Che, Churchill decía, yo me quedo con Palestina, decía Churchill. Mi pañuelo es eso también, una protesta hoy por el tema palestino y la masacre y el genocidio. Y freno acá un minuto para aclararlo. La crítica al Estado reaccionario, terrorista y genocida de Israel no tiene nada que ver con esas reacciones de la derecha más fascinerosa del mundo nazi que empieza a criticar a los judíos por su religión. Esto no tiene nada que ver una cosa con la otra. Los estados imperialistas, los estados reaccionarios, los estados genocidas son los estados que viven de los intereses y no tienen nada que ver con el pueblo judío en la diáspora ni el pueblo judío de Israel. Como no tiene, por supuesto, nada que ver con el pueblo palestino que viene perdiendo
prácticamente su capacidad de reconstitución histórica. Pero les decía, Perón ante Yalta podría haber dicho, lo invitan a Yalta, Perón, le dicen los muchachos, ¿y vos de qué lado te quedás? Porque era zona de influencia, la zona de influencia estaban todas ahí. Y Perón dice, ¿a dónde voy a ir? ¿A Yalta? ¿A qué voy a ir? Esto lo digo yo, no lo dijo Perón, pero a lo mejor lo dijo. Yo digo, el viejo lo pensó. ¿A qué voy a ir a Yalta? ¿A limpiar los baños? ¿Voy a ir yo? ¿A qué voy a ir? ¿Voy a ir a ser sirviente de esto? Perón elabora la tercera posición y nos aclara que no es una posición equidistante en una guerra fría que se venía entre el comunismo y los dos capitalismos de Estado, el capitalismo liberal y el capitalismo de Estado soviético. No era equidistante. ¿Por qué? Porque plantea una nueva concepción de la economía. El capital al servicio del Estado, el Estado al servicio del hombre. Esto, tan sencillo. El círculo virtuoso. ¿O no escuchamos hablar del círculo virtuoso de la economía? ¿Cómo pone en marcha la economía Perón? Con la obra pública. ¿Cómo hace para incorporar 72.000 trabajadores en el primer saque? A través de la obra pública. Y él explicaba muy sencillamente, y lo hacía por radio en aquella época, que era la internet de hoy, y le decía, porque si usted tiene salario, usted va a tener la capacidad de ir a comprar al almacén, entonces el almacén tiene que comprar los tomates tiene que ir a comprarlo a quien lo produce más tomate, y este es el círculo virtuoso de la economía, que el neoliberalismo nos quiso hacer creer en los últimos 40 años que se podía ganar plata sin producir y que el trabajo no producía riqueza. Les aviso, el trabajo es lo único que sigue produciendo riqueza y los pueblos siguen siendo los únicos que la producen. Me dice, pero yo no sigo. Bueno, entonces, yo digo, ese peronismo que nos cuesta explicar cuando salimos de nuestra patria acá en América Latina, en especial en América Latina. Yo con los europeos, la verdad, no le quiero dar muchas explicaciones. Alguna vez me peleé con un ministro español por el tema del peronismo, porque él me dijo, estábamos en una charla distendida, había esa charla de la cena donde uno ya se distiende, ¿viste? Habíamos estado todo el día trabajando, un convenio con Radio y Televisión Española, y el ministro, que es el tipo que después fue muy importante, Javier Solana, ¿de acuerdo? Después estuvo en la Unión Europea, me dice, lo que pasa que los argentinos son tristes como el tango. Y yo ahí largué los cubiertos y dije, ajá, algo está pasando. Se ríe Senegaglia. Entonces, yo dije, sí, claro, como soy un tipo habitualmente gracioso, le digo, claro, la verdad es que somos tristes porque no aprendimos la alegría flamenca, por ejemplo. Le digo. Bueno, entonces me dice, bueno, pero, bueno, hay cosas y cosas, dice, pero la verdad es que no entendemos el peronismo. Ajá, era por ahí la mano entonces. Le había salido el pelo, ¿no, Cacho? Le había salido el pelo. Mi primera reacción fue decirme, ¿qué hablas vos si te matamos el hambre? ¿Viste? Como decimos en el barrio. Pero no fue eso. Dije, la verdad que me sería muy difícil explicarte a vos el peronismo. Porque acá hay dos visiones. ¿Qué dos visiones? Me dice. La historia es única. Sí, la historia es única, pero hay dos visiones. Del tipo que dijo tierra y de los tipos que dijeron barco. O los tipos que dijeron barco creen que los mataron a todos. No, flaco, quedamos muchos vivos y estamos dando la batalla por la recuperación del relato histórico de una colonización genocida de principios del siglo XIX, del siglo XVI. Entonces, esto no lo quiero discutir con los europeos porque tiene su mecanismo de construcción eurocéntrica. O sos marxista, o sos socialcristiano, o sos socialdemócrata, o sos los socialdemócratas que hoy son a la izquierda del neoliberalismo, cada día está mejor, y, ¿no es cierto? O son liberales, digamos, ¿no? A la izquierda del neoliberalismo y se llama socialdemocracia en Europa. Los mayores ajustes en nombre del socialismo. Bueno, pobre Jean Jaurès, que lo festejan estos días, ¿no? Pobre Jean Jaurès. Bueno, pero yo lo que quiero convencer a los compatriotas de la patria grande. ¿Y saben por qué es difícil? Porque el único movimiento nacional, popular, revolucionario, transformador, emancipador y descolonizador triunfante en América Latina, triunfante, vigente y vivo, es el peronismo. Los demás que hubo intentos. Hoy un periodista de acá de Paraná, ayer, que me hizo un reportaje, ayer o hoy, no me acuerdo,
ayer, me hizo un reportaje, me parece que muy peronista no es, y me dijo, sí, pero doctor, el proceso que usted dice no fracasó. Sí, Aya de la Torre se degradó, hizo las cosas bien en un principio, era una imagen nacional, popular, tenía las bases de Mayategui, ¿no es cierto? Venía de un proceso ideológico que en Perú hubo una universidad muy importante, ¿no es cierto? Así históricamente fue la clave de una formación muy firme. Es más, nuestros patriotas se formaron en universidades que dependían de las universidades del norte, los que iban a Charca y a Chuquisaca, Potosí, ¿no es cierto? Esos se formaron ahí se formó Castelli. Bueno, sin embargo, Aya de la Torre claudica y termina en el papelón de Alan García. Claro, que se casa con una cordobesa, gracias a Dios. Bueno, que se embrome. Paz Extensoro, otro proceso nacional importante. Arbenz, más adelante. Getulio Vargas, que no puede. O sea, hubo procesos nacionales. Entonces, los que incorporaron el relato de la visión de la Argentina, lo incorporaron los que seguían dando la pelea. ¿Quiénes eran? Los sectores marxistas, los sectores que venían de la izquierda. Entonces, cuando uno va a una reunión en Latinoamérica, bueno, ahora está Chávez, el chavismo, están los procesos, pero cuando íbamos a una reunión, las discusiones, yo voy a las reuniones de algunos pensadores a través de la medicina, la epidemiología crítica y otros lugares donde me atrevo a ir, aunque no estoy en ese nivel, pero igual voy a escuchar, pero la discusión es muy fuerte, porque la imagen de los compatriotas latinoamericanos es de un peronismo fascista. Peronismo fascista. Yo digo, sí, peronismo fascista. Qué bien, ¿eh? Hagamos un poquito de historia. Cuando se crean los acuerdos de Bretton Woods, el Fondo Monetario Internacional, años 50, ¿cuál es el único país del mundo, América Latina por lo menos, que le dice que no? Perón. ¿Por qué dice que no Perón? Porque esto es una herramienta de los capitalistas para dominar los pueblos emergentes, coloniales o lo que sea. Fíjense ustedes qué claridad. No lo sabía, nadie lo sabe esto. Y Perón del 73, que dice que vino viejo, agotado. Nosotros éramos los muy jóvenes que no lo entendíamos, pero él no era viejo. Si no nos hubiese dejado el modelo argentino para un proyecto nacional, una pieza que les recomiendo a todos que lean por la vigencia que tiene, desde los recursos naturales hasta la interpretación de cómo el imperio va a venir con nuestro acuerdo o sin nuestro acuerdo a intentar arrebatarnos el agua dulce y los combustibles fósiles. Jorgito, sí. Usted está gastando todas las vidas del peronismo. Bueno, pero esperá, ya termino entonces, ¿viste que me tenías que avisar? ¿Viste que me tenías? Claro, yo le doy... Entonces, después dicen, pero vino viejo, fíjate vos, lo trajo López Rega. Este hombre que me hizo el reportaje me decía López Rega. Dice, ¿y López Rega qué pasa con López Rega? ¿Y cómo pueden ser peronistas con un López Rega? El López Rega, que yo sepa, no gobernó, lo echó el movimiento obrero organizado. Pero lo trajo Perón, sí. Y Lenin lo trajo Stalin. ¿Alguien dejó de ser marxista porque estuvo Stalin? ¿Alguien dejó de ser marxista? ¿Alguien dejó de ser marxista porque estuvo Stalin, Bakunin o Trotsky lo mataron con un hachazo en la cabeza? ¿Alguien dejó de ser marxista y se hizo una autocrítica? ¿Por qué me tengo que hacer una autocrítica yo cuando vino el tráfico ideológico en los 90 y el neoliberalismo en nombre del peronismo puso de rodillas la patria que hoy estamos reconstruyendo? Tenemos que ser claros en esto y tenemos que ser muy firmes. Perón en el 73 fue el único país de Latinoamérica, el primer país en Latinoamérica en romper el bloqueo con Cuba, con 2.000 millones de dólares que le mandó en coches, camiones, camionetas, todo aquello que le faltaba al pueblo cubano. Ese Perón que algunos todavía atrevidos se dicen que vino ya acabado y que no podía pensar. Por eso yo creo que lo que estamos viviendo hoy en la Argentina, y yo termino, Dieguito, no te ofendas, lo que estamos viviendo hoy en la Argentina, podría hablarle algunas cosas más, pero lo dejo a Horacio porque si no, después me pegan esto, son muy fuertes. Lo que estamos viviendo hoy en la Argentina no solamente es una recuperación identitaria, es también una transformación profunda del compromiso. Yo le digo a los más dinosaurios como yo, comportémonos con los jóvenes
como los comportamos con nuestros nietos. No seamos competidores, enseñemos valores y pongamos escenarios que nosotros no vamos a ver, porque esa es la mejor manera de apuntalar a la juventud que se entusiasmó en este proceso por dos pilares que nosotros debemos decir ni un paso atrás. Uno es el pilar del Estado como ordenador social, desplazando al mercado que durante 40 años intentó una política darwiniana de exclusión social, de diáspora y de marginación, y de pérdida de identidad profunda, de egoísmo, de insolidaridad, de pérdida de los valores humanos. Esa recuperación del Estado, hoy el 90% del pueblo argentino, los que son peronistas, los que no son peronistas, los que son del gobierno, los que no son del gobierno, hoy todos reconocen que sin el Estado el pueblo argentino entra en diáspora y entra en un torbellino de desaparición social, en una de las mayores ingenierías que hubo en la Argentina de la dictadura militar en adelante, que fue el desplazamiento de 12 millones de argentinos a la banquina de la historia, con la desocupación, el hambre, el dolor y aquello que provocó la muerte de muchos por la angustia que esto produce, y los psicólogos y los psiquiatras saben más que yo que esto, pero indudablemente esto es así. Primer pilar, entonces, el Estado. El segundo pilar es la política. Por eso vienen los jóvenes, por eso hemos recuperado la militancia, porque la política volvió a ser el instrumento de construcción de un nuevo modelo social en la Argentina. Y esto es peronismo puro. Esto es, ¿quién construye la historia? ¿Quién es el sujeto de la historia? Los pueblos. Los pueblos construyen la historia. Por eso la juventud viene y empieza a militar recreando sueños, recreando utopía, porque se sienten protagonistas de la historia, no testigos de la historia, y no individualmente, sino colectivamente, construyendo destinos comunes, que es lo que necesita la patria, y encima lo hacen en un tiempo histórico que les permite pensar y soñar en patria grande, es decir, pensar y soñar en grande, como deben ser los sueños de los militantes políticos. Por eso el Perón que yo creo que debemos rescatar es el Perón filosófico, el que está vivo, aquel que nos marca estas pautas fundamentales de comportamiento de vida. Ser peronista no es una militancia partidaria, ser peronista es un proyecto de vida, para todos nosotros fue un proyecto de vida. Y en eso estamos y eso queremos construir, porque ese proyecto de vida es el proyecto de vida que le vamos a legar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y con esto termino. Sí, en serio, Diego, con esto termino. Yo no admito escenarios de derrota. ¿Saben por qué? Porque en los próximos años, los que vendrán, pasaron estos 12 años hermosos donde hemos construido y recuperado la conciencia. O sea que los dos escenarios posibles que tenemos, ninguno es de derrota. Ninguno es de derrota. O uno es profundización o uno es resistencia. Pero derrota nunca, compañeros.